En esas elecciones se consigue el gobierno del Cabildo de Gran Canaria con Carmelo Artiles de presidente y Juan José Espino del Toro de consejero, y el gobierno de Canarias con Jerónimo Saavedra. Será la única vez en la historia del Partido Socialista que gobierne en la corporación local, insular, autonómica y nacional. En esas elecciones, al no haber mayoría de ninguno de los grupos, se procedió al juego de los pactos con el fin de elegir al nuevo alcalde. Por suerte para los socialistas, no se culminó el pacto tripartito entre Drago, Asamblea de Barrios y Alianza Popular, porque Rafael Estupiñán exigía la alcaldía y el futuro alcalde saliente no quería. Al final se alcanzó un pacto entre Asamblea de Barrios y el Partido Socialista, cediendo la primera tenencia de alcaldía, las concejalías de urbanismo, tráfico y festejos, y así, el 15 de junio de 1983, Ingenio, después de más de 40 años, volvió a tener un alcalde socialista. No es de extrañar que se empezara a trabajar el mismo día de la toma de posesión. De allí salió Tomás Ruano con Teodoro Martel a solventar un problema con el agua. Esa misma noche, tras los fastos de la investidura, un enviado de Paco Hernández entregó un sobre al nuevo alcalde con 2 llaves, la del ayuntamiento y la de la alcaldía. Esa fue la única transferencia de poderes. Bueno, la legislatura nuestra en el 83 fue una legislatura muy bonita. Llegamos al ayuntamiento novatos, éramos novatos, no teníamos ni idea de lo que era el ayuntamiento, pero la verdad que todo salió más o menos bien. Y anécdotas, sí, tenemos unas cuantas anécdotas que contar. A mí me tocó el área de sanidad, se hizo en mi época, se hizo el laboratorio y el matadero. Hay cosas muy bonitas porque fue un grupo muy unido en todas sus cosas. No hubo en los 4 años diferencia entre ellos, ninguno. El problema que tenía que arreglar en ese entonces era el agua y las calles, que no había calles asfaltadas, era la general que decía Inés y la de la iglesia, no había más calles asfaltadas. Y nosotros empezamos poco a poco, pusimos agua a todo el pueblo, asfaltamos las calles, saneamiento. En los 4 años se hizo un montón de cosas, sobre todo en Caresal, quizás se hizo más que en Inés. Formamos la candidatura del 83 y logramos llegar por primera vez al gobierno. Yo llevaba las concejalías de Juventud, Deporte, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Eso fue una candidatura muy ilusionante, no ilusionante para la candidatura en sí, que éramos prácticamente una candidatura muy joven, pero sí para el pueblo. Se veía que ese momento era el momento del cambio y estoy satisfecho de lo conseguido en esa legislatura. Hace 30 años, un grupo de jóvenes nos presentamos, porque ahora ya estamos viejos y con alguna que otra arruga y caña, nos presentamos con mucha ilusión en el ayuntamiento en las elecciones municipales y conseguimos la victoria. En aquel momento marcó un hito y un antes y un después, yo creo que en el municipio de Ingenio. Por un lado, yo tuve la suerte y el honor de ser la primera mujer concejal que accedía al ayuntamiento y entonces tenía un reto importante. En primer lugar, dejar bien alto el pabellón de las mujeres y demostrar de que nosotros éramos capaces de llevar una concejalía con entusiasmo, con ganas y luchar igual o quizás mejor que un hombre. Y en segundo lugar, también tenía que dejar el pabellón muy alto porque la responsabilidad era doble, porque yo para las futuras generaciones tenía que ser capaz de demostrar de que podíamos y que lo que ahora se ha venido haciendo, como es las listas de que haya paridad, pues que en aquel momento era difícil de que una mujer pudiera acceder. De hecho, en el 83, de los 21 concejales, estaba yo sola, ¿no? Con un exiguo presupuesto de 237 millones de pesetas, 1,4 millones de euros, se procede a remozar el pueblo. Primero se le dota de las infraestructuras básicas como la electrificación, alumbrado, saneamiento y distribución de aguas de abasto. Ambicioso plan que tomó más de una legislatura, ya que se enterraron
más de 500 millones de pesetas en mejorar la red de abasto y saneamiento. Quizás el principal problema del municipio radicaba en el agua de abasto, ya que en los barrios más favorecidos había agua cada tercer día y el agua se le compraba en aquel entonces a Boní. La solución socialista fue realizar un sondeo en el Pozo de las Nareas, consiguiendo así satisfacer en parte las exigencias de abasto municipales con el depósito de Mariquita Ramírez. Esto terminó solucionado muchos años más tarde con la desaladora del sureste, proyecto acometido por la Mancomunidad. Se consiguió así normalizar la plantilla municipal, sobre todo con intervención y secretaría, exigiéndoles el cumplimiento del horario de 8 a 3 que incumplían por norma, al igual que congelar el sueldo de los trabajadores municipales para compensar la extraordinaria y desmesurada subida de Paco Hernández en sus últimos años de mandato, amortizándolo con las subidas de sueldo según la inflación. Desde el punto de vista humano, porque pasamos de un grupo de personas, no solamente los que estábamos como concejales, sino todo el grupo que completaba el equipo de trabajo que funcionaba, como conocidos, algunos de ellos incluso desconocidos totales, y acabamos como personas todos amigos. Además, gratificante porque a mí en particular me permitió el llevar a cabo algunas acciones que ideológicamente son las que el Partido Socialista de Mística tiene como norma. Y es el tratamiento, la mejora, el tratamiento de las personas, de buscar soluciones. Yo llevaba la cartera de servicios sociales, que en aquel momento era una innovación que el Partido Socialista, cuando ganó en el 82, había instado a los ayuntamientos a crear servicios sociales, donde hubiese un plan integral donde se aglutinaran todos los servicios sociales. Entonces, claro, había que empezar a partir de cero. Esto significó un reto y yo creo que también era muy ilusionante porque partíamos de cero, no había nada en el municipio. Y entonces, bueno, pues con imaginación, con ilusión, pues empezamos a buscar recursos y a ir dotando poco a poco del ayuntamiento de recursos y de servicios. Pues se creó servicios sociales, recuerdo que también puse en marcha la guardería, luego también se consiguió subvención y al final se pudo construir la de Carrizal, se creó el Centro de Servicios Sociales, hicimos una guía de recursos del ayuntamiento y después también creamos para la mujer, empezar a trabajar todo el tema de la mujer, de los malos tratos, las toxicomanías, que en aquel momento estaba como bastante incipiente, pero se conocía poco, ayudábamos al ingreso de algunos de los que querían el centro, etc. El que yo me presentara a las elecciones en la candidatura del Partido Socialista fue porque tenía tres cosas marcadas en mi vida de joven. Una era la escolarización de los niños, otra era el que la gente no tenía que comer y la tercera era un ejemplo que me enseñó mi padre en el almacén de empaquetado de tomates, que era cuando Intercasa se llevaba los tomates y le abría la puerta del almacén para que la gente cogiera tomates para llevarse a comer. Todas estas inquietudes me hicieron llegar al ayuntamiento para trabajar y la única posibilidad que teníamos era estar dentro de él. Una vez que nos dieron el pueblo la confianza para llegar a él, cada vez que entramos al ayuntamiento yo tenía dos premisas, que era la primera, cómo poder hacer las cosas bien, y segundo era para devolver la confianza que los ciudadanos tenían con nosotros. Al año de mandato surgió una crisis institucional debido al reparto del PIOS del Cabildo. Antonio Ramírez exigía que el reparto fuese al 50% entre Ingenio y Carrizal, y los socialistas que fuese allá donde fuera necesario, sin mirar al barrio que fuera destinado. Por culpa de estos micronacionalismos se rescindió el pacto, abandonando el grupo municipal Antonio Ramírez y Eugenio Alemán. Antonio Ramírez fue cesado como concejal de urbanismo. Esto provocó una inestabilidad que duró 3 meses, con exigencias tales como que el alcalde solo podía cobrar una peseta del ayuntamiento, medida populista ya que el alcalde cobraba de la Consejería de Educación como liberado y las dietas del Cabildo de Gran Canaria como consejero, y dejar sobre la mesa, por ejemplo, todos los puntos a acordar en pleno. Esta inestabilidad se resolvió finalmente cediendo las delegaciones de personal a Abraham Artiles,
aguas a Agustín González, Cleto, comercio a José Cáceres, obras a Vicente Santana y tráfico a Ángel Sánchez de la formación Drago. Hubo intentos de tender puentes y reeditar de nuevo el pacto inicial a través de José López Vega de parte de Asamblea de Barrios, pero fueron infructuosos. Igualmente, acometer todo un desarrollo, un estado de obras, partiendo de círculos concéntricos. Aquí tengo que citar ese aforismo latino primum vivere deinde filosofare. Primero era lo de vivir, el agua, tener agua en nuestras casas. Luego los sistemas de saneamiento mínimo, el alcantarillado, que había una red primaria hecha, pero no en funcionamiento. O sea, acometer toda la red de alcantarillado, todos los sitios donde íbamos a cometer obras. Otros círculos por encima serían los asfaltados y alumbrados. Previamente tuvimos que electrificar barrios enteros que estaban todos ubicados superficialmente a la red. Electrificación. Bueno, yo voy a decir que acudimos a todos los planes de obras, inversiones, préstamos, subvenciones. Estábamos evidentemente volcados hacia el exterior buscando financiación para acometer todas las obras que fueron poco a poco, como digo, en círculos concéntricos hacia el exterior. Asfaltados, zonas jardinadas, parques, zonas deportivas, hasta seguir ampliando a lo largo de los años las instalaciones culturales, instalaciones deportivas de gran envergadura, etcétera, etcétera. De cultura no había absolutamente nada. No significa que los anteriores no hicieran alguna actividad cultural, pero lo que es infraestructura no existía infraestructura. Nosotros, por ejemplo, para hacer actividades culturales teníamos que contactar con los colegios públicos, con los cines, hacer al aire libre, y en esa época fue una época de que se hizo muchas actividades culturales. Se puso en marcha prácticamente lo que hoy existe. Hoy estará a otros niveles, pero en ese entonces se puso el Conservatorio Municipal de Música, que se llamaba así antes, porque los alumnos se preparaban aquí y se llevaban al conservatorio a examinar. Se puso en marcha la Escuela de Artes Plásticas, que se impartía en Ingenio y también el Carizar, la Escuela de Música, el IEDA, el Instituto Etnográfico de Desarrollo Artesanal Canario, que estaba en la Calle Nueva, y todo eso se hacía sin dinero. Actividades culturales se hizo más que en ningún otro municipio, reconocido por los colectivos culturales, pero también por los representantes culturales de las instituciones, que decían que, bueno, que el municipio que más actividades culturales estaban haciendo era el municipio de Ingenio. En el aspecto físico, pues el mejorar el medio ambiente, el entorno de todas las casas y de este municipio, desde arriba abajo. Y es en algunas casas mejorar incluso la habitabilidad, que nos ha tocado en algunos casos particularmente. En otros, el reverdecer el pueblo mediante la plantación de árboles, flores, hacer parques. En la parte humana también de la juventud, el que pudiesen estudiar y divertirse con mejores condiciones que antes no tenían. En junio de 1986 se celebraron las elecciones generales, reeditando el triunfo socialista con 184 diputados. Continuaba con mayoría absoluta, pero con un 12% menos de votos. En Ingenio, el Partido Socialista aumentó sus votos al Congreso con 3.891, seguido de Alianza Popular con 2.999. En diciembre de ese mismo año, se realizó el referéndum de entrada a la OTAN, causando malestar en la agrupación local, claramente en contra, y que por disciplina de partido debía pedir el sí. Con una tímida campaña para cubrir el expediente y el trabajo de la plataforma No a la OTAN, liderada por Rafael Sánchez Feluco y José Nicolás, los resultados de la consulta fueron claros: 6.738 votos al no y 2.401 votos al sí. Los adelantos del ayuntamiento una vez ganadas las elecciones fue abismal, porque
pasar a tener 4 bombillos en la calle con un señor que iba con una escalera a arreglarlo, se compró un camión y se grúa y se iba y salíamos por la mañana a arreglar los bombillos y al mediodía estábamos ya, y hoy hay un camión todos los días y no llega a la orilla, no termina de revisarlo. Las campañas, cómo se hacían las campañas, la cartelería, que yo era encargado de la cartelería, y no había cartones, sino que eran pegados en las paredes, y después había que ir a quitarlo una vez terminada la campaña, quitarlo con espátula. Estamos más tiempo quitando que poniendo carteles, porque no había dinero para ninguno. Hoy las campañas son campañas de ricos. De verdad que lo pasamos muy mal, pero era muy ilusionante y con mucho trabajo. Los concejales no cobraban, en aquella época no cobraban los concejales, sino a trabajar y incluso a pegar carteles y a sacar sillas para las fiestas y para todo, con la megafonía anunciando los actos que ese mismo concejal organizaba por la noche. Anécdotas, por ejemplo, en las primeras campañas, para los que no saben, se pegaban los carteles en las paredes con cordas y se hacían los desastres que se hacían, y después había que limpiarlo con una espátula, había que estar 15 días limpiando. Pero recuerdo una vez en el colegio del Molinillo, que puso el balde sobre la parte alta de donde estaba poniendo cola, se le viró el balde y se le cayó del sombrero y se llenó todo de cola. Y después venía yo adelante y él cortaba atrás del coche porque no nos dejaba subir mi coche. Cuando la OTAN, siempre fuimos contra la OTAN, no queríamos ser de la OTAN, y poco menos que los compañeros dirigentes del partido, pues con la pistola puesta en el pecho nos obligó a ir a hacer la campaña, y salimos con la megafonía. Llegamos hasta mi casa, en mi casa tomamos café, estuvimos ahí en mi casa viendo cosillas allí 1 hora o 2 horas, y regresamos y ya está todo el pueblo ya con la megafonía dada. Así que el que no lo sabe, porque no quiere. Yo fui con los puntos, recuerdo que Damaso me puso el flotador, porque yo salí de la clínica los 3 días de nacer mi hijo, aún con un montón de puntos, las madres sabrán de que lo han pasado, lo mal que se pasa. Pues fui concretamente a un pleno porque teníamos un convenio, recuerdo, con Senó, tanto él llevaba la recaudación de la basura y del agua, creo, y si no denunciábamos el pleno no le quitaba la concesión, pues ya se quedaba él con esa concesión, y por supuesto que el ayuntamiento la quería rescatar. Y yo recuerdo ese pleno, porque además yo fui fatal, apenas podía ni caminar, y para intentar rescatar el servicio, y así fue, ¿no? Porque mi voto era, y entonces el pleno estaba en función de que yo pudiera parir o no, y justo a los 3 días de dar a luz, pues nada, se realizó el pleno y bueno, se rescató el servicio, ¿no? Conformar un programa que luego fuimos desarrollando a lo largo de los años, a medida que los ciudadanos en el 87, en el 91, en el 95, en el 99 no fueron dando la mayoría suficiente para gobernar. Pero de partida, y sin que fuésemos un grupo con un discurso teórico potente, teníamos claro que teníamos que acometer todo lo que llamaríamos políticas estructurales. Primero, moralizar la administración pública. Los servidores públicos trabajasen para los ciudadanos. El siguiente paso fue modernizar la administración absolutamente caduca. Recuerdo como anécdota que en un rincón estaba montada una serie de cajas de ordenadores, NCR, recuerdo que había llegado un año o algo así antes por parte del Cabildo, pero que nadie se atrevió con miedo a abrirlo. Estaba allí arrimado. Y también a distribuir con justicia los recursos escasos, recursos de sencilla. Sin un gran discurso teórico, careciendo de experiencia de gobierno, pero con una entrega y dedicación total, afirmada en la cercanía a los vecinos, con gran humildad y con la responsabilidad de llevar a ingenio al siglo XXI, se fijaron las bases del proyecto socialista que, gracias al refrendo popular, duró 20 años. En líneas generales, la política de gestión municipal se basaba en círculos concéntricos de objetivos. Cuando estos se cubrían,
se pasaba a un estadio superior y más ambicioso. Así tenemos que empezaron cubriendo las necesidades básicas tales como el saneamiento, el agua de abasto y la electrificación, infraestructuras básicas como el asfaltado de calles, adoquinado de aceras, alumbrado público, ayudas para encalar fachadas y pintado de casas, instalaciones básicas, la idea de que en cada barrio hubiera una cancha deportiva y un parque público, dotaron al municipio de una red integral de servicios sociales, modernizaron la administración local, distribuyeron los recursos equitativamente, acercaron la cultura al ciudadano y realizaron grandes dotaciones deportivas, tales como pabellones cubiertos, piscina municipal, etc. Estas eran en esencia las líneas de trabajo que formaron la idea socialista de la gestión municipal. Mirar para atrás un momento para ver lo que está hecho, pero no para alegrarnos de lo bueno que éramos, sino para coger fuerza para seguir hacia adelante y haciendo las autocríticas. Yo creo que precisamente ese avance que fuimos consiguiendo y ese conectar con la ciudadanía que nos apreciaba elecciones tras elecciones, llegamos a un momento en que llegamos a tener casi el 70% de los votos del municipio, sacar 15 concejales de 21. Pero yo creo, y lo analizo hoy con el paso del tiempo, que el pragmatismo, el posibilismo fue ganando terreno a nuestra seña de identidad y fuimos perdiendo quizás esa seña de identidad, fuimos perdiendo esa pureza, esa, si se quiere, ingenuidad ideológica, pero sin embargo sí añoro un poco el sentido de ser, de que podíamos haber sido un poco menos pragmáticos y un poquito más ideológicos.